Salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que se celebra a nivel mundial, el Día Mundial de la Salud, que en esta oportunidad habla sobre el tema de la inocuidad en los alimentos. Tenemos especialistas en las diferentes áreas que tienen que ver con este tema para poder entender la responsabilidad que está en nuestras manos al momento de alimentarnos. Hemos realizado una producción, hemos salido además a las calles a preguntar a la gente acerca de la importancia del cuidado de los alimentos, de cómo cuidan sus alimentos al momento de cocinarlos y muchísimas otras cosas que tienen que ver con este tema para ver cómo andamos en nuestro medio. Veamos. Salimos a las calles a consultar a las personas. ¿Cuán importante es su salud para usted? ¿Cuánto le preocupa su salud? ¿Y cada cuánto se hace un examen en general? Estas son las respuestas. Cada 2 años. Cada 2 años, sí. Estuve a punto de tener un síntoma prediabético y fue recién cuando tuve que reaccionar para cuidarme mejor. Comer cosas sanas, cosas que no sean fritas, como los pollos fritos, nada de esas cosas. Comer carne cocida, más ensaladas, jugos y esas cosas. Comer cosas saludables, ¿ya? Frutas, verduras, todo lo que es sano para nuestro cuerpo. Tratando de tener buenas dietas, comer cada vez mejor, esa idea de vivir bien o estar bien. Me interesa hacerme chicos médicos, sobre todo tener una buena alimentación. Trato de comer comida saludable, vegetales, fruta y también lo mismo para mis hijos. Bueno, cuando hay tiempo, porque con lo de la U no alcanza mucho el tiempo para los exámenes. Hacer 1 o 2 veces análisis al seguro, pero mucha gente que no tiene seguro, que tiene acceso a la caja, se deja estar porque desgraciadamente resulta muy burocrática la atención en la caja y otros centros hospitalarios. Enhorabuena. El doctor Dan Hinojosa, médico general, nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa y más todavía para hablar sobre este tema. Muchas gracias, muy buenos días a la teleaudiencia y a ti también, Desiree. Gracias por acompañarnos. Estábamos escuchando diferentes puntos de vista de la opinión de la gente del cuidado de los alimentos. Algunos decían no comer cosas fritas, habían comentarios variados. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos en lo correcto en el tema de la alimentación para precisamente abarcar el tema que es el principal en el Día Mundial de la Salud? Sí, muy bien. Claro, en esta fecha 7 de abril se está celebrando el Día Mundial de la Salud y el tema es la inocuidad de los alimentos. Es decir, la manipulación, el uso y las enfermedades que pueden transmitir al no preparar bien los alimentos. O sea que no basta solamente, doctor, con lo que decían algunos de nuestros entrevistados, con el tema de no comer frituras, no comer grasa, no es solo el tema de la preparación, sino viene desde mucho antes, ¿no es cierto? Sí, claro, hay una cadena, ¿no? Desde los productores, los que siembran, cosechan y lo traen hacia acá, ¿no? Esa manipulación es una. Y otra, dentro de la ciudad, los que nos preparan, ¿no? el alimento. En la casa, por ejemplo, ¿no? Nuestras madres o la persona que se encarga de cocinar, o también las cadenas de alimentos, ¿no? Las cuales tienen que cumplir normas, ¿no? de higiene y de limpieza, ¿no? Además, con toda la globalización que se ha hecho también con los alimentos, es necesario tener un control más cercano acerca de la inocuidad de los alimentos, el tener ese control que decía desde el campo hasta el hogar, ¿no es cierto? La responsabilidad que tenemos con la limpieza, la higiene. Y muchas veces dejamos de lado quizás esta parte o no le damos tanta importancia porque no vemos muy cercano el tema de qué tipo de enfermedades pueden ser más allá de una pequeña infección estomacal. Sí, claro, las enfermedades que se pueden transmitir por no lavar los alimentos, por no cocinar bien los alimentos o por mezclar alimentos crudos con cocidos no pueden ser variadas, ¿no? En este caso nosotros tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Principalmente la salmonelosis, la Escherichia coli, el cólera, ¿no? Que son problemas digestivos, del aparato digestivo, ¿no? Creo que se pueden volver generales, pero los síntomas son muy fáciles de darse cuenta, ¿no? Alguna vez, ¿no? La diarrea, los dolores de estómago, los vómitos, por haber consumido algo mal preparado, mal elaborado o guardado o manipulado de una manera incorrecta, ¿no? Y no es solo eso, nosotros vamos a presentar en esta oportunidad una producción para que podamos entender la seriedad y lo preocupante que es este tema con las muertes que va cobrando, ¿no es cierto?, sobre todo en niños por la falta de higiene en los alimentos y mucho más. Veamos esta producción.
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año, en conmemoración del aniversario de la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con una área prioritaria de la salud pública. Este día en específico tiene como finalidad el enseñar a la sociedad acerca de enfermedades que pueden estar afectándonos. La OMS propone este día para que todos podamos darnos información y ser más responsables de nuestra salud. En todo el mundo se está hablando de este tema y en particular en Bolivia también tenemos que hablar de este tema, y es más desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Los alimentos realmente determinan la salud de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que entra por la boca te puede hacer bien o te puede hacer mal a tu cuerpo. Entonces, en este caso, como país, realmente hemos avanzado mucho. El 7 de abril de 2015, Día Mundial de la Salud, tiene como tema la inocuidad de alimentos. Es decir, este año la OMS está en plan de que aprendamos a comer de una manera más saludable. Si vamos a consumir alimentos crudos, por ejemplo, siempre hay que tratar de desinfectarlos. Hay maneras de desinfectar, por ejemplo, poniéndole unas gotitas de yodo y ahí hacerles un poquito remojar las verduras, donde ahí los microorganismos mueren antes de consumir. Luego tenemos que hay que separar, otra clave es que hay que separar los alimentos crudos de los cocidos. No hay que juntarlos, no hay que mezclarlos, porque ahí los alimentos cocidos también pueden contaminarse fácilmente, se descomponen fácilmente, entonces lo contaminan a los alimentos crudos. Por ejemplo, el agua no tenemos que tomar del grifo si es que no estamos seguros de que esa agua está limpia, que está así libre de bacterias. Entonces son esos cinco claves que ahora a nivel mundial se está promocionando, se está viendo más o menos que se pueda llegar con mensajes a la población. Todos somos parte del mundo y es muy importante que sepamos todo aquello que la OMS nos quiere enseñar. Es por eso que enhorabuena es parte del Día Mundial de la Salud. Enhorabuena. Ahí escuchábamos la explicación de la doctora Natividad Choque del Ministerio de Salud para entender un poco acerca de la importancia que tiene este tema y el por qué se toca en el Día Mundial de la Salud. Doctor, como médico general, ¿es común, ya es parte de nuestro día a día o es parte de los hábitos que tiene nuestra sociedad en el hacerse controles, chequeos, sin necesidad ya de ir a verse algún dolor o algún malestar, o todavía nos falta? Bueno, lamentablemente todavía nos falta, ¿no? La gran mayoría todavía falta educación, ¿no? Falta educación en el sentido de que la gente solamente va al médico si le duele algo, y si no le duele no va, y normalmente los que van por propia voluntad van después de un buen tiempo, ¿no? Después de 3 años, 5 años de estar sufriendo con esta enfermedad, ¿no? O a veces la negación, que es lo primero que a veces viene, ¿no? No aceptar el problema que tiene y más bien decir, no, bueno, si yo voy al médico me voy a enfermar, dice, ¿no? Claro. No quiere decir eso, ¿no? Sino que más bien vamos a descubrir a tiempo su problema y podemos hacer un buen tratamiento, ¿no? ¿Cada cuándo es normal realizarse un control general? Lo ideal, por lo menos 2 veces al año o una vez al año, ¿no? Normalmente aquí las personas van a veces obligadas, ¿no? Cuando tienen que hacer su revisión antes de entrar a un trabajo, ¿no? Preocupacional, ¿no? Claro. Cuando se lo va ya a asegurar. existe algo igual, ¿no? Después, antes de lo del seguro y ya luego cuando existe algún malestar recién acudimos al médico. ¿Cuán seguido es o la cantidad de personas que asisten al control por el tema de las infecciones estomacales, por enfermedades que ya vienen acerca de la falta de higiene en los alimentos? Sí, bueno, claro, aquí en Bolivia, ¿no? Hay un programa nacional que se llama AYEPI, que es Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Entonces, la población que siempre está en riesgo y que tiene mayor signos y síntomas y sufre de estas enfermedades son los menores de 5 años. ¿Debido a qué? Bueno, debido a veces los padres, ¿no? Padre y madre a veces no tienen la educación suficiente sobre la elaboración y preparación de sus alimentos. A ese niño, a ese bebé, ¿no? Prepararle la mamadera, ¿no? Lavarla, limpiarla, darle una manzana o una galleta. Igual el niño tiene que, si ya agarra los alimentos, tiene que estar con las manos limpias, tiene que lavarse, aunque sea solo una vez, ¿no? Es cierto que el niño se va a volver a ensuciar, pero para comer tiene que estar limpias sus manos, ¿no? Y ese alimento que le está dando la madre o el padre, o sea quien sea, tiene que darle un alimento que no haya estado en contacto o contaminado, ¿no? Con tierra o con cualquier otra sustancia, o guardado durante mucho tiempo, ¿no?
Es importante que usted mencione precisamente eso, el tema de los niños, de quiénes son los más propensos a, quiénes son los que visitan al médico por este tipo de problemas, y también con el informe que veíamos en la producción con las más de 2 millones de personas al año, en su mayoría niños, que mueren precisamente por la falta de inocuidad de los alimentos, para que cada quien tome su rol, y es justamente lo que se toca este año con la Organización Mundial de la Salud, para que cada uno desde su lugar, desde el lugar donde funcione, pueda tomar conciencia del papel tan importante que tiene dentro de los alimentos. Como lo decía, doctor, como se nombraba en la producción, desde los campesinos, los fabricantes, los minoristas, los que distribuyen, y luego en casa. El ama de casa, quien cocina, los padres con la educación a los niños, con el tema de la higiene, todos formamos parte de ese rol, estemos o no involucrados con el tema de alimentos. Igual en casa comemos todos los días, ¿no es cierto? Necesitamos estar educados respecto a eso. ¿Alguna sugerencia, cosas que debemos hacer y que debemos enseñar en casa? Muy bien, entonces es muy importante mantener la higiene antes de consumir los alimentos, ¿no? Lavarse las manos, no mezclar alimentos, cocinarlos a una temperatura mayor a 60 grados, 60, 65, 70 grados, no tiene que pasar de 120 porque también puede causar daño. Conservarlos a temperaturas menores a 5 grados centígrados, Y por último, en Santa Cruz los alimentos causan enfermedades. Pero algo que está afectando bastante a nuestra ciudad, una enfermedad por el problema de los alimentos, es la diabetes, ¿no? Por la mala alimentación. Nuestra dieta es muy rica en energéticos, en carbohidratos, y eso genera diabetes, ¿no? Y nuestra población de Santa Cruz tiene obesidad y tiene diabetes, ¿no? Entonces, a veces es cierto, muy importante, ¿no? La diarrea, los vómitos, problemas por bacterias o parásitos, pero también estamos viendo que en la ciudad hay otros tipos de enfermedades que es también por el asunto de los alimentos, ¿no? Claro que sí. Y termino, ¿no? Hablando un poquito sobre algo que leí en el periódico el domingo, que decía, ¿no? Es necesario, es muy importante crear en Santa Cruz, ¿no? Una institución que nos colabore y que nos ayude, ¿no? En cuanto a la regulación de los alimentos, ya sea en su preparación, en su mantenimiento y también en lo que se debe comer para que nuestra población sea más saludable, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerlo en este sector y hablando sobre el tema principal del Día Mundial de la Salud, la inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias, que esté bien. Salud.